Cuando hablas con veteranos sobre películas de guerra, tarde o temprano notas algo curioso y muy revelador. Existe una enorme brecha entre lo que el público civil suele considerar una gran película bélica y lo que los soldados, aquellos que realmente estuvieron en el frente, reconocen como auténtico. Para la mayoría de la gente, la película de guerra funciona como entretenimiento, historias llenas de dramatismo, acción y escenas espectaculares. Pero para los veteranos, cada detalle importa, la forma en que un soldado carga su fusil, cómo se mueven bajo el fuego, la mirada de un hombre que sabe que puede morir en los próximos segundos. Son esas pequeñas cosas las que marcan la diferencia entre un retrato fiel y una fantasía de Hollywood. Esa discrepancia explica por qué muchas de las películas más celebradas por críticos y audiencias comunes son vistas con escepticismo o incluso con desprecio por quienes estuvieron allí de verdad, jugándose la vida en los lugares que las películas intentan imitar. Un ejemplo clarísimo de esa diferencia es El puente sobre el río Kwai. Aclamada en su momento como una obra maestra del cine, la película fue elogiada por su dirección, su fotografía y la actuación de Alec Guinness. Sin embargo, para los soldados británicos que en verdad trabajaron como prisioneros en la construcción del ferrocarril de Birmania, la cinta no era más que un espectáculo de ficción, con apenas un 10% de realidad. Muchos se sintieron traicionados por la forma en que se narraba su sufrimiento, y algunos llegaron a calificarla de insulto a la memoria de los que murieron allí. Mientras que el público veía una historia de sacrificio y orgullo militar, los veteranos solo reconocían distorsiones, exageraciones y un relato alejado de la crudeza de lo que vivieron. Este contraste muestra lo difícil que es plasmar en pantalla la verdadera experiencia de guerra, porque para quienes la padecieron, lo que importa no es la épica ni el heroísmo, sino la verdad. Por eso, hoy repasamos 10 películas de la Segunda Guerra Mundial que los propios veteranos han señalado como honestas, como retratos cercanos a lo que realmente vivieron en combate. No se trata de grandes escenas de gloria, ni de personajes sobrehumanos que cambian el rumbo de la historia, sino de películas que captaron las sensaciones más humanas de la guerra, el miedo, el cansancio, la incertidumbre y también, en algunos casos, la absurda inutilidad de ciertos sacrificios. Estos filmes fueron capaces de transmitir la esencia de lo que significaba estar allí, en medio del caos, cuando la línea entre vivir o morir dependía de un instante. Y lo más importante, fueron reconocidas por los propios veteranos, quienes rara vez conceden ese tipo de elogios al cine bélico. El puente Die Brücke, 1959. Alemania no ha producido tantas películas bélicas reconocidas internacionalmente, pero Die Brücke es, sin duda, una de las más descarnadas y honestas. La historia se centra en un grupo de adolescentes arrancados de sus aulas en los últimos días del Tercer Reich, enviados a defender un puente insignificante que de todos modos iba a ser destruido. Sin entrenamiento, sin experiencia y prácticamente sin órdenes, los jóvenes son lanzados a un escenario absurdo que encarna la desesperación y la locura de un régimen en ruinas. Lo que la hace aún más poderosa es que está inspirada en hechos reales. Gregor Dorfmeister, un soldado de apenas 16 años, desertó de su puesto y, al regresar al día siguiente, encontró a todos sus amigos muertos. La película captura con crudeza ese sinsentido, mostrando cómo miles de vidas jóvenes fueron sacrificadas inútilmente, aferradas a una causa perdida. Para muchos veteranos, esta obra no es solo un retrato fiel de aquellos días, sino también un recordatorio de lo trágico que resulta cuando la guerra consume incluso a quienes todavía no han tenido tiempo de vivir. La Cruel Mar, de Cruel Sea, 1953. Si existe una película que haya logrado poner a los espectadores en la piel de los marinos que cruzaban el Atlántico durante la guerra, esa es de Cruel Sea. A menudo calificada como la mejor película naval de la historia, refleja con precisión la rutina tensa y agotadora de las tripulaciones que protegían los convoys aliados de los submarinos alemanes. La historia se basó en la novela de Nicholas Monsarrat, un oficial de la Royal Navy que había vivido esas travesías, y ese conocimiento de primera mano se nota en cada escena. Los barcos que aparecen en pantalla eran reales, muchos de los extras eran veteranos, y la película renunció a discursos heroicos para centrarse en la verdadera experiencia de navegar bajo amenaza constante, el frío del Atlántico, las largas horas de vigilancia en el radar, la culpa de tener que dejar hombres en el agua para salvar la nave. Los veteranos coincidieron en que la película se acercaba como ninguna otra a lo que sintieron durante esas patrullas interminables. El silencio después de un torpedo, el miedo antes de sumergirse en la niebla, la tensión de cada decisión, todo eso fue reconocido como exacto, como auténtico. Para quienes habían estado allí, fue la primera vez que una película mostraba, con respeto y sin adornos, lo que realmente significaba enfrentarse al mar y a un enemigo invisible. 12 El patíbulo, 12 O'Clock, 1949. Incluso el general Curtis LeMay, jefe del mando aéreo estratégico y famoso por su dureza implacable,
confesó que no pudo encontrar fallas en este retrato de los grupos de bombarderos norteamericanos. Y viniendo de alguien conocido por ser uno de los comandantes más críticos y exigentes de la época, ese reconocimiento tenía un enorme peso. La película logra transmitir la presión insoportable de liderar hombres en misiones casi suicidas sobre Alemania, donde cada vuelo era una lotería entre regresar a salvo o quedar reducido a cenizas en el cielo. Lo que más impactó a los veteranos fue la manera en que se mostraban el agotamiento físico, la fatiga acumulada y, sobre todo, la carga psicológica que recaía sobre los líderes, quienes debían tomar decisiones imposibles sabiendo que cada orden podía significar la muerte de decenas de tripulantes. Muchos coincidieron en que fue la única producción de Hollywood que capturó de forma honesta esa sensación constante de miedo y desgaste. Su nivel de realismo fue tan convincente que la propia Fuerza Aérea estadounidense la incorporó como material de entrenamiento, convencida de que pocas películas habían logrado reflejar con tanta precisión el día a día de los bombarderos durante la guerra. Combate en la nieve. Battleground, 1949. Invierno de 1944. En Bastogne, la 101ª aerotransportada se encontraba rodeada, atrapada por las fuerzas alemanas, soportando un frío glacial y sin recibir refuerzos. En lugar de un relato grandilocuente, esta película eligió sumergir al espectador en la experiencia íntima y dolorosa de aquellos hombres, el hambre, la incertidumbre, el hielo que calaba hasta los huesos, las bromas oscuras usadas como refugio psicológico y la esperanza cada vez más débil de resistir. El guión fue escrito por Robert Piró, quien no inventó los detalles, sino que los había vivido como combatiente en esa misma batalla, lo que aportó un realismo imposible de fingir. Además, 20 veteranos del regimiento fueron contratados como asesores y actores de fondo, garantizando que cada movimiento, cada gesto y cada palabra reflejara con exactitud la vida en Bastogne. El resultado fue un retrato crudo, auténtico y sin tintes propagandísticos, que los propios veteranos consideraron cercano a la verdad de su sufrimiento. Gustó tanto entre los soldados que, décadas después, la película seguía proyectándose de manera obligatoria para los nuevos reclutas de la 101ª aerotransportada, como una forma de recordarles la resistencia y el sacrificio de quienes los precedieron. Cruz de Hierro, Cross of Iron, 1977. Dirigida por Sam Peckinpah, un cineasta célebre por mostrar la violencia de manera cruda y sin filtros, Cruz de Hierro es su única película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y se centra en el frente oriental, quizá el escenario más brutal y despiadado del conflicto. En lugar de glorificar la lucha o de presentar héroes incuestionables, Peckinpah retrata a soldados alemanes que combaten no por ideales, sino por la mera necesidad de sobrevivir. James Cowen interpreta a un sargento endurecido por los años en batalla, un hombre que ya no espera nada de la guerra más allá de seguir con vida un día más. Frente a él está un oficial aristocrático, obsesionado con las medallas y el reconocimiento, dispuesto a sacrificar hombres para obtener la gloria personal que tanto ansía. La película se sumerge en el caos, trincheras llenas de barro, explosiones constantes, cuerpos destrozados y un desorden en el que no existe un frente claro ni una victoria tangible. Para muchos veteranos, esa representación de confusión y desgaste era lo más cercano a la realidad que habían visto en una pantalla. Uno de ellos, que había servido tanto en la Segunda Guerra como en Corea, declaró que Cruz de Hierro era la película más auténtica que había presenciado, con una sola ausencia, el olor. El olor de la muerte, que según él lo persiguió durante toda su vida y que ninguna cámara de cine podía capturar, era lo único que faltaba para que la experiencia fuera completa. Más allá del deber, To Hell and Back, 1955. Entre todas las películas bélicas de la posguerra, pocas poseen la singularidad de To Hell and Back, ya que no se trata de un actor interpretando a un héroe, sino del propio héroe contando su historia. Audie Murphy fue el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, y contra todo pronóstico, aceptó ponerse frente a la cámara para revivir lo que había vivido en el campo de batalla. Murphy no era un actor experimentado, ni buscaba protagonismo, de hecho, había rechazado inicialmente la idea, sugiriendo que otro intérprete asumiera el papel. Sin embargo, cuando lo hizo, aportó algo que ningún otro podía, la autenticidad de quien había sentido en carne propia el miedo, la soledad y la violencia de la guerra. Su interpretación no es teatral ni grandilocuente, sino directa, casi incómoda en su sinceridad. Otros veteranos reconocieron de inmediato esa crudeza, esa dureza sin adornos que solo alguien que estuvo allí podía mostrar. Nadie quería estar en sus zapatos, pero al mismo tiempo, muchos lo veían como un ejemplo de lo que significaba resistir lo imposible. Lo irónico es que Murphy, pese a ser un héroe de guerra, nunca se sintió cómodo con ese título ni con la fama que vino después. Pero en el cine dejó un testimonio invaluable.
un retrato de combate tan genuino que se convirtió en referente de realismo para toda una generación. Traidor en el infierno, Stalag 17, 1953. Billy Wilder, uno de los grandes maestros del cine del siglo XX, combinó drama, suspense y humor negro en Stalag 17 para retratar la vida diaria en un campo de prisioneros de guerra. Aunque el tono parece más ligero que en otras películas bélicas, lo cierto es que muchos veteranos que habían estado en campo reconocieron en ella una fidelidad sorprendente. La monotonía interminable, las sospechas constantes entre prisioneros, las pequeñas traiciones que podían costar vidas y el uso del humor como válvula de escape eran parte de su experiencia, y Wilder lo reflejó con precisión. No era casualidad, el director había perdido a gran parte de su familia en Auschwitz, y esa herida personal impregnó la película con una ironía amarga, que convive con los momentos cómicos. William Holden, en el papel de un prisionero astuto y buscavidas, dio vida a un personaje ambiguo, sospechoso de ser informante, que mantenía al espectador en tensión hasta el final. A diferencia de otras películas sobre prisioneros, que caían en el sentimentalismo o en la exaltación patriótica, Stalag 17 mostraba que la vida tras las alambradas no era heroica ni épica, sino un juego constante de supervivencia, de ingenio y de desconfianza. Para muchos prisioneros de guerra que la vieron, fue un recordatorio incómodo pero auténtico de su tiempo en cautiverio, con una mezcla de amargura y reconocimiento que la convirtió en un clásico con colmillos, más cercano a la verdad que a la fábula. Un día al Bismarck, Sink de Bismarck, 1960. En mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck se convirtió en la mayor amenaza para la flota británica. Con su tamaño colosal y su poder de fuego devastador, era capaz de hundir casi cualquier barco que se interpusiera en su camino. Sink de Bismarck narra la operación que llevó a la Royal Navy a movilizarse con urgencia para detenerlo antes de que destruyera los convoys que mantenían viva Gran Bretaña. Lo notable de la película no es solo la recreación de la cacería, sino el nivel de autenticidad que logró. La producción contó con la cooperación directa de la Royal Navy, que permitió rodar a bordo de barcos de guerra reales como el HMS Vanguard y el HMS Belfast. A esto se sumó un trabajo meticuloso con maquetas a escala, filmadas en los gigantescos tanques de Pinewood Studios, lo que permitió crear escenas navales de gran realismo en una época previa a los efectos digitales. Para los historiadores británicos, fue un retrato cuidadoso y riguroso de la operación, tanto que durante los años 60 y 70 la película se convirtió en material de apoyo en las escuelas, proyectada en aniversarios y conmemoraciones para explicar a nuevas generaciones uno de los episodios más recordados de la guerra naval. Torpedo, Ron Silent, Ron Depp, 1958. Con Clark Gable y Burt Lancaster encabezando el reparto, Ron Silent, Ron Depp llevó al público al mundo claustrofóbico de la guerra submarina en el Pacífico. La historia gira en torno al enfrentamiento entre un capitán veterano y su joven oficial, dos figuras que chocan en personalidad y liderazgo mientras intentan cumplir una misión contra un destructor japonés. Aunque algunos marinos veteranos criticaron el guión por incluir licencias dramáticas, como un supuesto motín o una maniobra de embestida poco realista, la mayoría coincidió en que la atmósfera estaba muy cerca de lo que se vivía en aquellos submarinos: espacios reducidos, calor insoportable, la tensión constante de no ser detectados y la sensación de que cualquier error podía significar la muerte de toda la tripulación. Lo único que rompía un poco la verosimilitud era la edad de los protagonistas, ya que en la vida real la mayoría de comandantes de submarinos rondaban apenas los 30 años, mientras que Gable y Lancaster pasaban con holgura de los 40. Aún así, el suspenso y el retrato del encierro bajo el mar fueron tan logrados que la cinta sigue siendo considerada una de las mejores representaciones del género submarino, un clásico que todavía mantiene su fuerza pese al paso del tiempo. Resistencia, Defiance, 2008. En pleno siglo XXI, cuando ya parecía que la Segunda Guerra Mundial había sido narrada en todos los formatos posibles, apareció Defiance para recuperar una historia poco conocida, la de los hermanos Bielski, judíos bielorrusos que se convirtieron en líderes de una comunidad de resistencia en los bosques de Europa del Este. En medio de la persecución nazi, estos hombres no solo lucharon, sino que lograron salvar a cientos de personas escondiéndolas en la espesura, construyendo una especie de aldea secreta en la que sobrevivieron durante años gracias a la astucia, el ingenio y la solidaridad. El propio Aaron Bielski, el más joven de los hermanos y último sobreviviente, reconoció que la película suavizó algunos aspectos, no mostró en toda su crudeza el hambre, el frío insoportable ni el miedo permanente a ser descubiertos. Sin embargo, valoró profundamente que la historia saliera a la luz, porque durante décadas había permanecido en silencio, conocida solo por unos pocos historiadores y sobrevivientes. Para quienes lograron salvar la vida gracias a los Bielski, la cinta fue un homenaje tardío pero necesario, una
Forma de recordar que en medio del horror más absoluto también existieron actos de valentía y humanidad. Muchos supervivientes, ya ancianos, llegaron a decir tras verla, estoy vivo porque los hermanos Bielski me salvaron. ¿Ya viste todas? Déjalo en los comentarios, y no olvides dar like y suscribirte.